Muy buenos días, mis hermanos de la Iglesia de Salvador y los amigos que nos escuchan, que se encuentran con nosotros en esta mañana de domingo, este día de bendición, este día que el Señor ha escogido para nosotros, su iglesia, y para bendecir a este mundo. Es un placer volvernos a encontrar por este medio de comunicación útil y muy importante en estos tiempos de cuarentena, que el Señor así lo ha permitido, para que sea un buen tiempo para reencontrarnos con Él, efectivamente, y también encontrarnos en familia, cada uno en sus respectivos hogares. Voy a tener una lectura en las Sagradas Escrituras, en el Salmo 145. Les invito a buscar en sus Biblias, en el Salmo 145. Entonces me dispongo a leer en el Salmo 145, versículos 1 al 21. Y dice así la palabra eterna de nuestro Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres tus poderosos hechos. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío sobre todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de Jehová están sobre sus hijos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todos ser vivientes. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que lo aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Bendito es el Señor por su santa y eterna palabra. Les invito, mis hermanos, que ahí desde sus casas, con las personas con las que se encuentran, su familia, que estemos orando a nuestro Dios y Señor, dándole gracias por esta palabra y encomendando este tiempo de reflexión, de enseñanza, de meditación en su palabra santa. Oremos. Padre, gracias otra vez. Ante su presencia estamos, Señor, para reconocerte como nuestro Dios, Padre, sanador y salvador. Gracias por tu palabra santa, bendita, inerrante e infalible. Pedimos, Señor, ahora la dirección y control de tu Santo Espíritu. Tu palabra santa, verdadera es. Queremos trazarla, Señor, de manera correcta. Protégenos para así hacerlo, Señor, para dar gloria a ti, poder edificar a la iglesia, a los hermanos que nos escuchan en esta mañana. Me someto a ti, me sujeto a tu palabra, Señor. Que ella corra, sea glorificada y haga la obra para la cual la envías para nosotros en esta mañana. Que estemos concentrados en ella, Señor, que podamos conectarnos de manera clara y que los hermanos que no se han podido conectar, Señor, les muestres, les indiques la forma como pueden hacerlo para que juntos disfrutemos, Señor, la palabra que traes para nosotros en este día. Porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bien, mis hermanos, y para los que poco a poco se suban a este tiempo de estudio,
a este tiempo de enseñanza en la bendita palabra del Señor. La semana pasada comenzamos el tema sobre la base bíblica para la oración. Hoy tendremos otra entrega y la he titulado La práctica de la oración del Señor Jesús. Sí, porque vamos a tomar como referencia hoy el modelo de oración del Señor Jesús. Que por supuesto, Él es nuestro Maestro. Y como sus discípulos, como sus creyentes, como sus seguidores que somos, lo seguimos a Él en todos los aspectos y áreas porque Él es el hombre ideal. Él es el hombre perfecto. Y Él vino a establecer en esta tierra una humanidad correcta. Una humanidad que se basa en principios y en el modelo de Él. Y sobre el tema de la oración, Él es ideal, Él es correcto y perfecto en este sentido. Por eso he creído que es útil tomar el modelo del Señor Jesús para decir que la oración es la expresión de la comunión con Dios. La oración es la expresión de la comunión del cristiano con Dios. Ya a nuestros hermanos de la Iglesia de El Salvador hemos enviado a su WhatsApp la copia escrita y por lo tanto pueden seguir allí desde sus hogares la enseñanza. Quiero, a manera de introducción, compartir una definición de oración. Les recuerdo que el domingo pasado comenzamos el tema y comenzamos presentando algunos términos que en las Escrituras definen y nos explican sobre la oración. Hablamos de la misma palabra oración, petición, ruego, súplica, acción de gracias, intercesión, y estuvimos explicando cada uno de los significados de esas palabras que en las Escrituras nos enseñan sobre la oración. Pues bien, pero no compartimos una definición de oración, la dejamos para hoy, este domingo, y quiero compartirla a continuación, mis hermanos. La oración es la expresión de la comunión del cristiano en y a través del cual le tributa a su Padre Celestial su adoración, alabanza y gratitud, como también le expresa sus pensamientos y sentimientos ante sus deseos, temores y necesidades, a fin de que Él provea o supla para cada una de ellas. Así de simple. Yo sé que es una definición un tanto elaborada, pero recuerde lo siguiente: la oración es la expresión de la comunión con Dios, y a través del cual usted le expresa a Dios lo que hay en su corazón, en términos sintéticos. Bien, como les decía, vamos a estudiar hoy la práctica de la oración del Señor Jesús. Miraremos su ejemplo, por lo tanto, a través del Nuevo Testamento. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo también es el modelo ideal en esta materia de la vida cristiana, la oración. Por ello es muy valioso que observemos brevemente su íntima dinámica de comunión, mis hermanos, confianza que tenía para con el Padre Celestial, la sujeción que tenía Él y la obediencia al Dios de la gloria, y obviamente expresada en su permanente vida de oración. Por eso hacemos muy bien en estar atentos, tomar este modelo como referencia para aplicarlo a nuestras vidas, para que también tengamos una permanente y correcta vida de oración. Por ejemplo, el primer aspecto que desarrollaremos en la práctica de la oración del Señor Jesús es que el Señor Jesús oró en diversas circunstancias. Primero, Jesús oró en diversas circunstancias. Oró en la mañana muy temprano, dice la Escritura así en Marcos 1, capítulo 1, versículo 35. Ustedes me siguen en sus Biblias y yo leo para ustedes. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Véanlo, mis hermanos, oró en diversas circunstancias. Primero, oró muy temprano en la mañana. Era el tiempo más especial para Jesús, por cuanto todos estaban acostados, durmiendo, todavía no había muchos ruidos en las calles, no había muchas personas que lo acosaban y le pedían algún milagro o alguna palabra, y él entonces apartaba muy de mañana el tiempo para orar a su Padre Celestial. 2. Jesús oró antes de hacer alguna actividad. Hay diversas citas que así nos indican. Por ejemplo, este mismo de Marcos 1:35, leemos más adelante el 36 y dice lo siguiente: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares
vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Esta es una de las tantas citas donde apreciamos al Señor Jesús, que Él, previo a las actividades del día, previo a involucrarse en alguna otra responsabilidad, primero iba en la mañana a orar a su Padre Celestial. Buen modelo, ¿no les parece? Que antes de iniciar el día, muy de mañana, muy de temprano, sabiendo cuál es la agenda que tienes, ores, así como el Señor Jesús, encomendando a tu Padre Celestial cada una de esas actividades, porque al final se desarrollarán, se cumplirán las que Él en su soberana voluntad tiene para nosotros. El Señor también oró en la noche. Mateo 14, 23. Mateo 14, 23. Pueden buscar en sus Biblias y entre tanto yo leo para ustedes. Mateo 14, 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Veanlo, el Señor Jesús no solo se levantaba muy temprano en la mañana cuando no había nadie y se iba a orar a su Padre Celestial, sino que también, ya caída la noche, ya habiendo desarrollado, realizado las distintas actividades que el Padre Celestial había decretado para él, iba a orar, seguramente a dar gracias, seguramente a expresarle al Señor toda la adoración y alabanza por lo realizado durante el día, y ahora en oración en la noche se encontraba solo también delante de su Padre Celestial. El Señor Jesús también oró después de alguna actividad, después de haber realizado alguna actividad o acontecimiento. Busquemos ahí en Marcos capítulo 6, corrijo. Marcos capítulo 6, versículo 45 y 46. Marcos 6, 45 y 46. Leo para ustedes, mis hermanos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la orilla de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vean, el Señor Jesús acababa de estar con sus discípulos, acababa antes de estar con sus discípulos, con la multitud, compartiendo el mensaje del Señor. Y luego embarcó a sus discípulos, les dijo que se fueran delante y él se fue solo a orar después de haber realizado algo. Muy buena modelo, por supuesto, para nosotros. Todo lo que Dios nos ha entregado, si Él nos ha autorizado, hacerlo para su gloria. Y una vez que Él lo ha respaldado, una vez que Él nos ha ayudado, es muy bueno apartar el tiempo para decirle: Señor, gracias por haberme permitido la facultad de hacerlo, y a darle a Él la adoración y la honra, porque se hizo una realidad. Estamos tratando de que Jesús oró en diversas circunstancias. A continuación, en el punto 5, tenemos que Él oró antes de tomar alguna decisión importante. Lucas capítulo 6 nos ayuda para verificar este modelo de Jesús de orar antes de tomar una decisión. Lucas 6, 12 y 13. Dice así, mis amados: en aquellos días él fue al monte ¿a qué? A orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vean, algo tan trascendental para la vida de la iglesia futura y para el ministerio del Señor Jesús en esos días, en esos 3 años en que el Señor estuvo como el maestro, el profeta, el Señor, el Salvador, el sanador de todos, era saber escoger a quienes lo acompañarían en este ministerio. Y hemos leído en Lucas 6, 12 y 13 que el Señor, previo a tomar esta decisión crucial, fue al Padre a orar, a pedir de Él la dirección, la sabiduría, para saber escoger los líderes, las columnas futuras de la iglesia del Señor. También tenemos que el Señor Jesús oró ante la fama y el reconocimiento público. ¿Cómo así? Sí, Él sabía que era un hombre público. Él sabía que muchos iban a creer y a seguir, pero también otros tal vez no. Pero su fama se iba a extender por muchos lugares de la geografía de Palestina, de Judá, de toda esa región.
Y él, ante la fama y el reconocimiento público, también oró al Padre. Dice así Lucas capítulo 5, 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es interesante este aspecto, ¿no les parece, hermanos? El Señor Jesús era muy cuidadoso de que la fama, de que el reconocimiento público no fuese a distraerlo, a perturbarlo, ni a querer más la reputación o la fama del hombre que el reconocimiento y el cumplimiento fiel del propósito de su Padre Celestial. Es interesante, y para nosotros también aplicar hoy día, cuando creemos que 2, 3, 4 personas nos están siguiendo, escuchando, y eso nos llena de cierto orgullo, prepotencia, y queremos seguir haciendo toda clase de maromas para que más personas nos crean, nos oigan, nos sigan, pero nos olvidamos de que tenemos ese compromiso fiel a la palabra, al Señor, y no buscamos para pedirle al Señor que nos proteja del orgullo, de la vanagloria, de la fama que el hombre pudiera darnos, que en un momento dado pudiera perjudicarnos y echar al traste con nuestra vida cristiana y aún con nuestra vida ministerial. Miremos este modelo de Jesús. Ante la fama y el reconocimiento público, oraba a su Padre Celestial. También tenemos que Jesús oraba ante la tristeza y la angustia. Mateo 26, 36 al 39, que ustedes tendrán ocasión de verificar en sus Biblias. Sí, porque el Señor Jesús era 100% Dios, pero también 100% humano. Y Él también se angustiaba al ver las necesidades de los humanos, al ver la condición de pecado en la que se encontraba. Se angustiaba también cuando el hombre lo rechazaba y hasta lo crucificó, cuando Él lo que vino es a darle su salvación, su perdón, la vida eterna. Y Él se angustiaba ante esta actitud rebelde de la humanidad a la cual Él venía a salvar. El Señor también oró ante la dura prueba. Mateo o Lucas 22 nos habla acerca de este momento crucial en que el Señor, previo a ser crucificado, miremos cómo reaccionó, cómo actuó el Señor Jesús previo al momento duro de la cruz. Lucas capítulo 22, versículos 39. ¿Ya lo tienen, hermanos? Lo leo por de ustedes. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Si se percatan, mis hermanos, el Señor también pasó por la dura prueba. Él te entiende, Él te comprende, Él sabe que estamos pasando alguna prueba mundial, social, de salud y hasta económica, laboral en estos tiempos de cuarentena. Y cualquiera sea la crisis por la que hayas pasado o vas a pasar, entre tanto estemos en este cuerpo, en esta tierra, la actitud correcta de todo verdadero cristiano es orar según el modelo de Jesús. En medio de esta situación, previa a su crucifixión, por tus pecados y los míos, por la redención de la humanidad, el Señor Jesús oraba a su Padre Celestial. Y el Señor recibió ánimo, fortaleza de su Padre, enviándole un ángel para que le fortaleciera. Y fue de grande bendición para el propio Hijo de Dios orar para recibir el consuelo, la dirección y la fortaleza del Padre en medio de la prueba. En último lugar, en esto de que Jesús oró en diversas circunstancias, tenemos el ejemplo de Jesús de que oró cuando enfrentaba la misma muerte. Lucas, aquí mismo, en este mismo evangelio, capítulo 23, versículos 34 y el versículo 46 dicen al respecto de que Jesús oró enfrentando la misma muerte. Versículo 34 nos dice el Señor: y Jesús decía:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aún en la misma muerte, aun cuando temporalmente salía de esta tierra a entregar su espíritu y su cuerpo al Señor, sabiendo que ya expiraría por nuestros pecados, se sacrificaría, redimiría nuestras culpas, y sería un momento crítico, crucial, de mucha agonía, de mucho dolor, de mucha vergüenza por lo que el hombre estaba haciendo contra él, pero con mucho gozo puesto, porque él sabía que oraba por la salvación de la humanidad. El Señor procedió con compasión. Vamos a pasar también por el duro momento de la muerte algún día. Y también acuérdate de tu Maestro, Señor y Dios, y ores y oremos al Padre aún en esos momentos previos. Otro aspecto que destacamos en la práctica de la oración del Señor Jesús, habiendo visto que Él oró en diversas circunstancias, mis amados, es que también oró de diversas maneras. Jesús oró de diversas maneras. Y voy a sintetizar las que tengo. Ustedes tienen en sus estudios que les envié el compendio completo. Primero, Jesús oraba aparte y solo. Volvamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, vamos a leer el versículo 28. Lucas 9, 28. ¿Lo tienen? Dice así las Sagradas Escrituras. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. El Señor Jesús sabía el valor y la importancia que tenía orar aparte. En esta ocasión lo hizo con sus discípulos, pero leemos en Mateo capítulo 26, capítulo 14, versículo 23, que el Señor Jesús salía solo también y oraba al Padre Celestial. Oraba solo y en ocasiones oraba también en compañía de unos pocos, en este caso de sus apóstoles más cercanos. Amados, oramos en la iglesia, oramos con muchos, pero también es importante y necesario que saquemos tiempo para orar solos con el Señor, para que ahí en Él, la intimidad que tenemos con Él, le expresemos cómo estamos, cómo nos sentimos, qué deseamos, qué no deseamos, inseguridades, temores, necesidades por doquier, en fin. Pero desarrolla el hábito de orar solas, solo con tu Padre Celestial, según el modelo de Jesús. El Señor Jesús también oraba postrado, sí, de rodillas, sobre su rostro. Leamos en Mateo capítulo 26, el texto que nos ayuda a ver este modelo del Señor Jesús. Mateo 26, versículo 39. Mateo 26, 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús oraba postrado de rodillas ante su Padre Celestial. ¿Eso qué indica? Indicaba humildad, indicaba sujeción y indicaba reconocimiento a la autoridad suprema de su Padre Celestial. No estamos diciendo que es la única forma como podemos orar, la manera de cómo podemos orar, pero expresamos así también nuestra sujeción, humildad y reconocimiento a nuestro Padre Celestial cuando de rodillas, postrado, también vamos a Él según el modelo del Maestro Jesús. Otra manera como el Señor Jesús oraba era que oraba en plena intimidad con el Padre Celestial. Ustedes pueden revisar en sus Biblias en Marcos 14, 26. Oraba larga o extendidamente en Lucas 6, 12 al 13. Sí, es que tenemos la costumbre de orar de manera muy express, muy sintética o muy abreviada. Y eso se puede hacer. No es que sea una mala oración, pero también hemos de dedicar tiempo suficiente, tiempo extenso a orar, a disfrutar a solas con nuestro Padre Celestial. Y en Lucas 22, 42 vemos también que el Señor oraba con mucha intensidad, no solo de manera extensiva, bastante, mucho tiempo,
una, dos o más horas, sino que también lo oraba, rogaba al Señor con mucha intensidad, con compromiso, convencido que en esos momentos su Padre Celestial estaba escuchándolo. El Señor Jesús oraba con acción de gracias. Sí, hermanos, porque hay que dar gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad. Y vemos al Señor Jesús, al mismo Señor Jesús, dando gracias al Señor y Padre eterno, que le enviaba a esta tierra a expiar por los pecados de la humanidad. Leamos en San Juan una cita correspondiente a este postulado de la acción de gracias en la vida de oración del Señor Jesús. San Juan 6:11. Lo leo para ustedes. Dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo los peces cuantos querían. El Señor Jesús daba gracias continua, frecuentemente a su Dios y Padre Celestial en reconocimiento de que de Él venía y provenía todo lo que Él era, todo lo que Él tenía y todo lo que Él podía hacer. Hermanos, demos gracias al Señor en todo y por todo, porque esta es su voluntad. ¿Qué tenemos? ¿Qué no hemos recibido? Todo lo que somos, todo lo que tenemos viene de nuestro Padre Celestial. Jesús también oraba en sujeción a la voluntad del Padre. Encontramos este ejemplo en Marcos 26, 39 y 42. Jesús también oraba con convicción y confianza al Dios y Padre. Juan 11, es bien importante esto, porque en ocasiones oramos, pero no estamos seguros si recibiremos, no estamos seguros de lo que estamos pidiendo y que Dios pudiera contestar nuestra petición. Pues bien, dice Santiago también que el que ora así, dudando, no cree que recibirá cosa alguna de Dios. Pues el Señor Jesús oraba con la convicción y confianza que el Padre Celestial respondería. Juan capítulo 11, versículos 41 y 42, al respecto de la confianza y la convicción que el Señor Jesús tenía, dice así. Juan 11, 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amados, el Señor Jesús, el modelo perfecto a seguir, y esta cita, como en muchas otras, oraba con la plena certeza. Oraba con la plena certeza y convicción de que el Padre Celestial le escuchaba, de que el Padre Celestial lo oía, y efectivamente siempre así fue. Amén. Hasta aquí hemos hablado de que Jesús oró en diversas circunstancias. Jesús oró de diversas maneras. Ahora, Jesús oró en diversos lugares. Sí, hermanos, cualquier lugar, todo lugar es posible para orar a nuestro Dios y Señor. Jesús oró en diversos lugares. Voy a compartir 4 citas nada más al respecto. Primero, oró en el Monte de los Olivos, donde se encontraba también el jardín o huerto de Getsemaní, que se menciona mucho en las Escrituras. Busquemos en Mateo capítulo 14, por favor, en sus Biblias. Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El Señor oraba en el monte, el Señor oraba en el jardín donde se encontraba el monte de los Olivos, y se encontraba el Señor allí en ese lugar solo. En la noche, en la mañana, en cualquiera fuera el lugar o fuera el momento, el Señor oraba a su Padre Celestial. Oró también en lugares desiertos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice también sobre la oración de Jesús en el desierto: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
a un lugar donde se encontrase él solo, donde el Señor Altísimo no fuese distraído, perturbado por ninguna otra presencia de ninguna otra persona, porque era un tiempo muy especial que él quería encontrarse con su Dios, con su Padre Celestial, en un lugar desierto. De igual manera, el Señor Jesús oró en el Jordán, en el bautismo suyo, en el río, sí Señor. Lucas 3 y 21 pueden leer ustedes allí en sus Biblias. Él también, Señor Jesús, oró en regiones y ciudades varias. Les comparto la cita que ustedes pueden verificar en sus casas. Mateo 19:1, el versículo 13, y Lucas 9, 10 y 16. El Señor oró en diversos lugares, en diversos escenarios. Para Él no había restricción alguna, sin pena, sin vergüenza, ya sea en voz alta, o ya sea en voz baja, o ya sea mentalmente, hermanos, podemos orar a nuestro Padre Celestial. Él siempre estará atento, presto a escucharnos. Cuando estés esperando una cita médica, cuando vayas conduciendo mentalmente, cuando estés en casa, cuando estés fuera de ella, cuando estés en tu trabajo, cualquiera sea el lugar que te encuentres, ora a tu Padre Celestial. Él quiere que estés en permanente contacto, en oración con Él, así según vemos el modelo del Señor Jesucristo. Y por último, quisiera compartirles, mis amados, la enseñanza del Señor Jesús de una manera más directa con sus principios y mandamientos a sus discípulos. Por ejemplo, el Señor los enseñó con su propio modelo y ejemplo de vida. Como he estado diciendo y como anoté anteriormente, el Señor Jesús los instruyó orando a Dios Padre. Él mismo dijo: vosotros oraréis así. Esto ante la pregunta de que ellos le hacían: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús, bueno, vosotros oraréis así. El domingo anterior tocamos este punto y mostramos cómo el Señor les compartió sobre cómo orar, utilizando como la oración modal del Padre nuestro, por los motivos, propósitos correctos y conforme a la voluntad del Padre Celestial. Además, el Señor Jesús les enseñó con su ejemplo a orar en las diferentes circunstancias, ocasiones, lugares y maneras diversas, como he estado anotando hace unos minutos, expresando así su íntima comunión y sujeción al propósito divino. También, mis hermanos, el Señor les enseñó con su ejemplo y de esa manera les manifestaba su amor y entrega por la humanidad perdida, a quien vino a buscar y a salvar. Nunca oró con pretensiones personales, populistas ni proselitistas. Su vivencia en la oración, mis amados hermanos, fue usualmente individual, solo y en permanente confianza y comunión con su Padre Celestial. ¿Cómo ora usted? ¿Qué modelo sigue de oración usted? Es interesante cómo en ocasiones algunos hermanos, por estar escuchando a diversos predicadores, teleevangelistas, aquellos que se autodenominan apóstoles, ungidos, profetas, maestros y demás, con ciertos estilos y ciertas modas religiosas, un tanto politiqueras, orando a quién sabe qué Dios. Y parece agradable, parece con cierto poder ese tipo de oraciones, y encontramos que hay hermanos y hermanas siguiendo ciertos modelos, ciertos estereotipos de oración que distan mucho de contenido doctrinal y bíblico, y realmente no sabemos a quién están orando. Tengamos mucho cuidado, sigamos los modelos de las Escrituras y más que todo el modelo de Jesús, para que aprendamos cómo nuestro Maestro oraba, con qué contenido, con qué actitud, y sigamos su buen y perfecto ejemplo. El Señor Jesús enseñaba a sus discípulos y les enseñó no solo por su ejemplo, sino también les enseñó por sus mandatos. Por ejemplo, el Señor les ordenó a que sus oraciones fueran dirigidas al Padre. Esto lo anotamos el domingo pasado y quiero recordarlo otra vez. Lucas capítulo 11, por favor, busquen allí en sus Biblias. En Lucas capítulo 11, versículo 2. Dice así la palabra santa y inerrante del Señor. Y les dijo: cuando oréis, decid, mandato, decid,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Hermanos, si somos discípulos de Jesús, si Él es nuestro Maestro y quieres aprender a orar, el Señor enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros, sus discípulos de hoy día, sus seguidores, sus aprendices, que debemos orar dirigiéndonos al Padre. 2. También les enseñó a pedir al Padre en su nombre, en el nombre de Jesucristo. San Juan, capítulo 16, versículo 23. Voy a recordarlo otra vez. Hicimos mención de esto el domingo pasado, pero me temo que es necesario volver a recordar porque no tenemos en ocasiones modelos o formas bíblicas correctas de oración. Juan 16, 23 y 24 dice así: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre, a Él dirigimos nuestra oración, en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, mandato, y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí, mis hermanos? A pedir dirigiéndonos al Padre, no dirigiéndonos a Jesús, no dirigiéndonos al Espíritu Santo. Vosotros oraréis al Padre y oraréis en mi nombre, en el nombre de Jesús. 3. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos por sus mandatos al pedir creyendo basados en la relación que ellos tenían con el Padre de hijos. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Mateo 7, 7 al 11, al respecto de esto que estamos mencionando, de que ellos oraron basados en esa relación que ellos tenían con el Padre Celestial. Mateo 7, 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amados, nosotros, el Señor nos ha llamado, mandado a pedir creyendo, basados en la vinculación, en la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Somos sus hijos, somos sus padres, Él es nuestro Padre. Él nos escucha porque Él nos ama y nos va a dar buenas bendiciones, buenas dádivas. También el Señor mandó a orar sinceramente, sin buscar fama ni pleitesías humanas. Mateo 6, 5. Sí, amados. El versículo 5 de Mateo al respecto dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Asumimos ciertos estilos, ciertas formas de oración, con cierta retórica, cierta palabrería, para que nos aplaudan, para que nos rotulen, para que nos reconozcan. Pero ¿qué ganamos con eso si a nuestro Padre Celestial no impresionamos con nada de ello? Y así hay muchos por ahí llenando templos, llenando estadios y escenarios de toda clase, buscando solo fama, cuando el Señor dice que debemos orar de manera sincera, sin buscar fama ni pleitesía humana, sino expresar con humildad de corazón lo que el Señor tiene a bien escuchar para nuestra bendición y para su gloria. De igual manera, orar para que no caigamos o cedamos a la tentación también es un mandato del Señor. Mateo 26, 41 y Marcos 14, 38. También el Señor Jesús enseñó a sus discípulos por sus mandatos a orar por los que los calumnian y los persiguen. Hermanos, yo sé, no queremos ser calumniados, perseguidos, ultrajados,
El cristiano no debe tener enemigos, pero de que los hay, los hay. Ahí hay personas que no siempre gustan de nuestra vida, de nuestro estilo de vida, de nuestras convicciones, de nuestras enseñanzas, y pudieran obviamente calumniarnos y perseguirnos y atacarnos. Pero hermanos, tu respuesta y mi respuesta, nuestra respuesta es con oración. Señor, guárdalas, protégelas, cuídales. Señor, provee para sus necesidades. Aquella que habla mal de ti, de tu iglesia, de nuestras vidas, de mi familia, protégela, sánale, provócale arrepentimiento, en fin, pero orar bendición. A los que te maldicen, bendícelos, dice el Señor. También el Señor Jesús mandó en su palabra a orar sin frases carentes de significado, ni orar mecánicamente, con rezos y oraciones repetidas, mecanizadas, que carecen de contenido, carecen de un corazón genuino y verdadero, oraciones que otros u otras han registrado, han escrito, y las tomamos y las repetimos a Dios, sin que no son parte real de nuestras vidas. La oración que llega a Dios es la de un corazón humilde, manso, sujeto a Él, pero también la oración que produce el mismo Espíritu Santo en tu corazón para que la eleves a tu Padre Celestial. También otro mandato que dejó el Señor Jesús para sus discípulos, y hacemos muy bien en tomar para nosotros hoy día, es que oró o pidió para que nosotros llevemos nuestro clamor al Señor sin imitar modelos paganos ni mundanos. Mateo 6:8. Y por último, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos por sus mandatos a pedir lo que querían, producto de permanecer en Cristo. Con esta lectura terminamos esta enseñanza en Mateo, o mejor, en Juan capítulo 15, versículo 7. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sí, hermanos, permanezcamos en Jesús, permanezcamos en su palabra, permanezcamos en su amor y pidamos al Señor creyendo que Él lo hará, y el Señor promete que lo hará habiendo permanecido en Él. Conclusión: orar a nuestro Padre Celestial es una de las bendiciones y honores más grandes con los que cuenta el cristianismo, con los que cuenta el cristiano, para expresarle lo que hay al Señor en nuestro corazón. La invitación en esta mañana, mis hermanos, es a orar siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, en todo tiempo, lugar y circunstancia, creyendo que nuestro Dios hará según su perfecta, buena y agradable voluntad para nuestra bendición. Mis hermanos de la Iglesia de Salvador, ustedes seguirán en el estudio que les compartí las formas de cómo orar al Señor, para que esta semana las estudien y las hagan en familia. Las pueden desarrollar en sus casas, cada día pueden trabajar y desarrollarla en el seno de la familia, siguiendo las citas que allí les comparto en el punto 3. Que el Señor en su bendita gracia nos dé el aplicar este modelo, estos principios que el Señor Jesús ha dejado para nosotros en su bendita palabra. Oremos al Señor para que Él nos guíe a aplicar lo que en esta mañana hemos estudiado de su parte. ¿Sí? Y luego quiero compartir algunos anuncios que tengo para ustedes, mis hermanos de la Iglesia de El Salvador. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Santa, infalible y inerrante ella es. Gracias por concedernos este tiempo de estudio, de enseñanza. Señor, danos tu gracia y sabiduría para poner en práctica esta palabra, para seguir el modelo de Jesús. Señor, aparta de nosotros toda motivación egoísta, presuntuosa, vanidosa de nuestras oraciones, todo contenido vano y equivocado, Señor, y todo modelo que no agrada a tu nombre. Oramos, Padre, que en la sencillez, en la humildad y mansedumbre de nuestro corazón formes en nosotros un verdadero modelo de vida de oración, siguiendo
a Jesús como nuestro ejemplo. Oro por la iglesia, Señor, en estos momentos, para que estés allí con cada uno de nuestros hermanos, para que estés cuidando, proveyendo, sustentando cada una, Señor, de nuestras vidas. Que tu palabra, Padre, corra, sea glorificada, llegue la hora para la cual enviaste para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Y bien, mis hermanos, paz, gracia y misericordia del Señor sea para usted y toda su familia. Que tengan ustedes un feliz día. Bendiciones.